Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que se ha convertido en un quebradero de cabeza, un dolor de cabeza para la humanidad, y que ha sido el factor que ha catapultado este estado de cosas en el planeta, lo que tiene que ver con calentamiento global, con las condiciones climáticas, la forma como está aumentando la temperatura en el planeta Tierra, lo que de ahí se deriva en cuanto a la sustentación de la naturaleza y de la vida. De todo esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que es un dolor de cabeza, porque desde que la humanidad quedó anclada a la tierra por la agricultura, porque antes, simple y llanamente, los grupos pequeños deambulaban con los ciclos estacionales, sincronizados con los ciclos estacionales, simplemente recogiendo las frutas que necesitaban para alimentarse y para de contar. Pero al quedar anclados por la agricultura, tuvieron que empezar a trabajar la tierra, a ararla, a abonarla, a irrigarla, a escarbar en ella y luego a cosechar. Y luego, cuando esa comida estaba ahí, permitió que al alimentarse un mayor número de personas de una manera mejor, creciera la población. Nacieron entonces los clanes, las tribus, los pueblos, las ciudades, los grandes imperios, justamente al influjo de esa agricultura. Eso llevó a que se constituyeran ciudades que, en la medida en que aquellos poderes derivados de la tenencia de tierra, de la tenencia de comida, que producía dinero, poder y por lo tanto fuerza, se volvieran conquistadores y colonizaran todo lo que hay alrededor. De aparece entonces la codicia, la ambición, la noción de la propiedad privada, que es terrible, es nefasta. Y obviamente que quienes viven en esas ciudades en aquella época tenían los mismos problemas que tenemos hoy. Esa necesidad de tener un espacio vital mínimo, que se podía vivir, y Roma llegó a tener 1 millón de personas, Constantinopla otro tanto, Londres alcanzó también un altísimo número de habitantes, y así las ciudades que fueron creciendo justamente porque la tenencia de tierra les deparaba, lo que les decía, dinero, poder, fortuna, para sojuzgar a los demás. Y así nacieron las grandes ciudades. Pero bueno, en aquella época las circunstancias eran diferentes. De acuerdo con un ensayo muy bien logrado, escrito por Isaac Asimov, que lo publicó en este libro que se llama La mente errabunda, que lo escribió por allá en los años 70. De acuerdo con los cálculos y todas estas cosas, afirma que en el mundo siempre hay 120 millones de personas nuevas cada año. Pero resulta que antes eran los 120 millones de personas, pero morían 80. Por lo tanto, el excedente era de 40. Pero en la medida en que avanzó la medicina, la biomedicina, que se le cambia el corazón, los huesos, hay trasplantes, hay tratamientos, los que uno quiera, y eso aumentó la expectativa de vida, ya es al revés. Entonces, nacen los 120 millones, pero solamente mueren 40. O sea que el excedente es de 80 millones anualmente. Y ese aumento se ha reflejado de tal manera que, de acuerdo con estos cálculos, cada 35 años, particularmente ya en el siglo XX, justamente por el avance tecnológico en la medicina, en la nutrición, que hizo que la expectativa de vida aumentara y de manera considerable. Entonces calculaban que de entre cada 35 40 años, la población mundial se duplica, así ni más ni menos. Por aquella época, yo creo que ya pues no alcanza a duplicarse porque sería desastroso. Lo cierto del caso es que todas estas grandes ciudades, que crecieron justamente al influjo de la agricultura, y de ahí se derivó las nociones de vida social, de conglomerado, eso exigió que se concibieran preceptos, normas, leyes,
Bueno, lo que hoy nos rige, para poder convivir con una masa tan increíblemente grande, hay que instituir leyes, hay que regularlo todo, hay que crear moneda, hay que crear ejército para proteger fronteras, hay que crear administradores para que sepan qué tenemos para comer y qué no. En fin, nace la burocracia, nacen militares, nacen los que mandan, dizque los que piensan, y entonces que son los que deberían dirigir los destinos de los demás borregos que simplemente se dedican a producir. Y se establecen un montón de reglas, algunas que son vitales, otras que definitivamente son concebidas pero para favorecer a aquellos que conforman la élite que nos manejan a nosotros. Pero para el resto de los mortales eso no funciona. Y esto hace que entonces, al crecer las ciudades de tal manera, al constituirse los países como los tenemos, entonces llega un momento dado en que tiene que haber disensiones y confrontaciones de tipo ideológico. Es decir, cómo es que debemos manejar esto y cómo no. Es decir, qué tenemos que preservar y qué no podemos preservar. Y aparecen entonces aquellos que defienden la libertad y el orden, los que defienden entonces la libertad individual, los que defienden que debe ser a medias y medias, en fin. Aparece la política, aparece todo, absolutamente todo. Y nos conformamos como la sociedad que somos hoy. Pero resulta que esta sociedad que tenemos hoy, que ha sido construida a partir de las guerras, porque es que se me olvidaba decirles antes que, si bien es cierto, antes nacían 120 millones pero se morían 80, habría que agregarle a ese control, de alguna manera, ese control del aumento de la población. Había elementos y factores que no necesitaban nada más. Uno, siempre, por razones lógicas y cambios de clima y demás, había épocas de cosecha, había hambrunas, había sequías. Entonces muchas veces, en una época de hambruna, morían miles o cientos de miles de personas. Entre otras cosas, esa migración hacia Estados Unidos del siglo XIX, desde 1848 más o menos, fue simple y llanamente producto de una hambruna que hubo en la parte norte de las islas británicas, pues en Escocia, en Irlanda. Hubo una hambruna impresionante que paradójicamente palió sus efectos la humilde papa que llevaron de aquí para allá, que en principio fue despreciada. Con todo y ello, la riada de personas que llegaron al otro lado del continente no tiene cuento. Entonces, las hambrunas eran un factor para controlar la población. Las guerras que cobraban vidas todos los días, todos los años, y siempre había guerras, y aún hoy sigue habiendo guerras. Pero en aquella época, esas guerras eran guerras focalizadas en las que, si bien es cierto, no alcanzaba como la letalidad de lo que son las guerras hoy, no menos cierto era que se unían todos estos factores, o sea, heridos que morían, salud, carencia de comida y particularmente epidemias. De hecho, la peste negra diezmó la población, que ellos dijeron, porque no conocían pues estas otras latitudes de América y demás, dijeron que se acabó o que aquella epidemia mató a la mitad de la población del mundo. No, pero sí, de acuerdo con cálculos que ya más o menos son creíbles, se habla de que mató unos 75 millones de personas. Entonces, por razones obvias, los que morían primero eran los vasallos, los siervos y los pobres, que eran los que más expuestos estaban, porque los ricos ante cualquier brote de epidemia simplemente se iban a sus casas de campo y dejaban las ciudades. Las ciudades hacinadas
porque en una sola habitación podían dormir 10, 12, 15 personas y dormían en jergones en el piso y las ratas brincaban por encima de ellos y las condiciones higiénicas eran deplorables. Y además de eso, dependiendo si era invierno o era verano, entonces las habitaciones no tenían ni ventanas, no había por dónde circular el aire. Entonces uno que ya entraba contaminado, en 10 minutos contaminaba a 10 o 15 que dormían en la misma habitación cerrada. Entonces las epidemias también depuraban la población, la iban decantando. De hecho, cuando esos 75 millones de personas murieron en la epidemia de la peste negra entre 1347 y 1350, al acabarse esa población, que era la de los pobres, la mano de obra se encareció demasiado. Entonces los señores feudales ya tuvieron que tener otro tipo de consideraciones con los siervos y tuvieron que empezar a pagarles de otra manera. Se valorizaron los pobres. Es la única época en la que se han valorizado los pobres y que ellos pudieron exigir. Entonces, habían esas compensaciones, esas balanzas, entre guerras, epidemias y hambrunas. Se mantenía más o menos estable la población. Ahora no, con medicina, con nutrición, con condiciones de vida, pues imagínense ustedes como las que tenemos ahora. Es lógico que se descontrola. Óigase bien lo que voy a decir, que lo estoy diciendo deliberadamente. Se descontrola el control de la población. ¿Cómo la controlas? Y por eso entonces han surgido ciudades que en sí mismas producen pánico. Pues que además de eso uno se queda anonadado, que son intimidantes. Yo, por ejemplo, voy a la capital nuestra en Colombia, que es Bogotá, yo me siento intimidado. Es una ciudad de 9, 10 millones de habitantes. Y a mí me intimida esa desmesura. Pero resulta que ahora, dadas las circunstancias, la mayor parte de la población rural se ha venido a vivir en las ciudades. Y es lo irónico de todo este cuento, cuando tendríamos que tener más gente en el campo para sustentar a la población que vive en las ciudades, para poder tener comida y agua. Porque resulta que cada ser vivo, lo sostiene este señor en este ensayo del que les estoy hablando, cada ser humano, para poder sobrevivir, necesita, es una exigencia perentoria, por cada kilo de peso, 2 kilos de tejido vivo, debe consumir 2 kilos de tejido vivo entendido como vegetal o animal, 2 kilos por cada kilo de peso. Y somos 7.800 millones de habitantes. Y por eso estamos deforestando, talando, abriendo campo para poder cultivar, para poder tener comida, para poder alimentar a esa población que va creciendo, porque a más salud, más posibilidades de reproducirnos hay. Aunque obviamente que ahora existe una descompensación. Los países más ricos, en los países más ricos la tabla de población descendió de manera dramática. Pero resulta que en los países en vías de desarrollo que llaman, aumenta casi que de manera exponencial. Y resulta que, y una razón, y es aquí, voy a hacer unas comillitas aquí, o mejor un paréntesis, y es que de acuerdo con un estudio, lo estaba leyendo en un libro de Carl Sagan que se llama Sombras de antepasados olvidados, un libro bellísimo, increíble, que habla sobre todo esto. Dice que en la medida en que el hambre aumenta, que el hambre acucia, el organismo se defiende acrecentando la libido, el apetito sexual, y que es un imperativo de la naturaleza para la perpetuación de la especie. Entonces tiene que aumentar el apetito sexual. Por eso, en los países donde más niños nacen es en los países pobres, porque además en el sexo hay un pequeño o un principio de placer, efímero o no, pero hay un principio de placer. Pero aumenta el apetito sexual en proporción igual al aumento del hambre, por un imperativo para la perpetuación de la especie. Por lo tanto, en los países ricos ese imperativo no existe, pero en los países pobres sí. Aquí aumenta la población de manera exponencial y aquí decrece. Pero igual no se compensa. Somos 7.800 millones de habitantes. Y entonces, como cada vez son mayores las exigencias,
como por cada kilo de peso, decíamos, 2 kilos de tejido vivo. Y esto implica también el aumento de la exigencia del cubrimiento de necesidades básicas. Entonces, acueducto, alcantarillado, agua, estudio, calefacción cuando hay frío, refrigeración cuando hay calor. Esto hace que se catapulte y se desordene el consumo de energía. Y es lo que está ocurriendo. Sabiendo, por ejemplo, que Estados Unidos, un país que, de acuerdo con lo que afirma este señor aquí, dice que en aquella época, estoy hablando de aquella época, hoy con mayor razón está mucho más desfasado, porque ya no es solamente Estados Unidos. Teniendo el 16% de la población mundial, Estados Unidos, en aquella época, se consumía más del 50% de la energía que necesitaba todo el planeta, derivada del sol. Y toda la energía que se podía producir se lo consumía Estados Unidos. Ahora pues ni que hablar de China y de otros países que con mayor razón, esto si no se ha cuadruplicado o quintuplicado, yo no sé, es todavía más grave. Y ese aumento de energía es a partir de combustibles fósiles, de carbón, de gasolina para mover los carros, lo que ya suficientemente conocemos, que no lo voy a traer aquí a colación porque ya lo sabemos, que forma ese paraguas o una especie de, pongámoslo en términos de invernadero, entendiendo invernadero como un plástico que se pone sobre un cultivo de rosas para que no le entre nada y preservarlo. Es más o menos lo que está en este momento sobre el planeta, porque se consume energía, se calienta el planeta y resulta que la cantidad de energía que genera además para poder producir esa energía, genera además la cantidad de contaminación tan impresionante que se convierte como en esa película, en ese plástico que no deja salir el calor. El calor se queda aquí, cuando antes simplemente por este lado entra el sol y por aquí sale por la noche, por donde entra sale, pero ya eso no, porque aquí se queda. Entonces, por eso tenemos la temperatura que tenemos. Y el aumento de un solo grado desequilibra absolutamente todo. Está matando las barreras de coral de Australia, por ejemplo, y de muchas formas de vida. Y entonces tenemos todo esto que estamos viendo, tsunamis, tifones, monzones, ciclones, huracanes. Todo esto es producto justamente de eso, aunque no lo queramos ver. Pero esto es necesario, esa energía es necesaria para poder sustentar esta población que ya se nos volvió citadina en un 70% en el planeta. En un 70% se volvió citadina. Y por eso, miren, aquí les voy a hacer la mención de las 10 ciudades más populosas del planeta. Tokio, 37 millones de habitantes. ¿Cuántos países caben ahí en una sola ciudad? Con decir que Colombia, nuestro país, tiene 50 millones de habitantes. O sea que prácticamente las 2/3 partes de Colombia cabrían en Tokio. Segunda, Nueva Delhi, 29 millones de habitantes. Shanghai, en China, 27.796.000 habitantes. São Paulo, 22.043.028 habitantes. Ciudad de México, 21.782.378 habitantes. Dhaka, en Bangladesh, capital de Bangladesh, 22.470.000 personas. El Cairo, 21.700.000 personas. Pekín, 21.300.000 personas. Bombay, 20.900.000 personas. Osaka, Japón, 19.013.434 habitantes. Esta es la lista de las 10 primeras, pero agréguele, Estambul está por los 14 millones de habitantes, Nueva York por los 14-15 millones de habitantes, Buenos Aires está por los 17. En fin, solamente hicimos las 10 primeras. Imagínense la cantidad de población que está metida en estas ciudades. Y ahí viene el grave problema. Imagínense que Tokio está en un archipiélago
y no tiene tierra para donde crecer. Crezca hacia arriba y dele, y dele, y dele. Imagínense 37 millones de habitantes compartiendo un terreno relativamente pequeño, que cuando uno ve en esas intersecciones donde están los semáforos, uno ve miles de personas paradas esperando para que cambie el semáforo, para pasar las miles, casi que sincronizadas unas con otras y pegadas, casi que espalda, cara con espalda del otro, y dele, y dele, y dele, y dele, casi que empujados. Imagínese usted lo que necesitan para poder alimentar a esa población, para poder tenerle calefacción, para poder que se mueva. 37 millones de personas. Y vaya a Nueva Delhi, otro tanto. Uno dice, aquí es donde se presenta el problema de por qué los seres humanos no somos humanos ni somos hermanos. Porque es que es imposible. Y aquí recuerdo el experimento de las ratas de Skinner. ¿Recuerdan ustedes que ese experimento hecho por allá en los años 30, un científico de apellido Skinner, que cogió un espacio y lo acondicionó de tal manera que tuviera todas las condiciones de temperatura, comida, agua, cobijo y lo que quiera para las ratas? Y cogió una población de ratas, no recuerdo. Voy a poner un número arbitrario, que no es el real. Voy a poner un número arbitrario. 30 ratas entre machos y hembras, que les depositó ahí, con las condiciones ideales. Pues imagínense, ellas en esas condiciones, ¿cómo no irían a vivir de felices? Resulta que inmediatamente comienza a aumentar la población, hay comida, hay agua, hay cobijo. Hombre, por favor, ¿qué más podemos pedir? Entonces, aumenta la población, y para llevar rapidito este cuento a otro lado, aumenta esa población de tal manera que en un momento dado la población aumentó a tal punto que había como 3.000 ratas, y entonces ya no, el espacio era absolutamente hacinados. Las ratas entonces dejaron de comer, se volvieron indiferentes sexualmente, actos canibalescos, se atacaban por nada, se mataban unas y otras. Eso nos está pasando en las grandes ciudades. Eso es lo que nos exacerba, es lo que nos hace más agresivos, es lo que nos hace más violentos, es lo que nos ha hecho más indiferentes ante el otro, ante el ser humano, mi hermano. Eso, ese hacinamiento, mi espacio vital, donde no cabemos. Y donde obviamente por cuestión instintiva, si alguien se me arrima, yo siento que está pisando mi espacio vital y yo respondo con agresión o agresivamente. Obvio, aumenta la delincuencia. Por eso se mata de una manera tan fácil, como si fuera un acto simbólico canibalesco, como el de las ratas. Se mata porque es que hay demasiados. Y una muerte más, una muerte menos, es como diría Stalin en alguna oportunidad, dijo, un muerto es una tragedia. 1 millón de muertos es una estadística. Más o menos lo mismo. Y entonces, a juzgar por esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde vamos con esto? Y se han planteado cualquier cantidad de soluciones. Siguen diciendo algunos negacionistas, dicen que no hay cambio climático, los otros dicen que sí, hay voces apocalípticas, hay voces indiferentes, y ahora se plantea algo, porque además en estos conglomerados se puede controlar a la gente. Y ahora se plantea entonces el concepto de las ciudades de 15 minutos. Precisamente para contrarrestar esta sobrepoblación en las grandes ciudades y los problemas que ello conlleva, se ha pensado en ciudades de 15 minutos. Ciudades de 15 minutos. Ustedes han oído hablar de esto, pero yo quiero retomarlo porque es que me parece supremamente peligroso las dos cosas. Estas enormes megalópolis, bueno, cuando digo enormes estoy diciendo megalópolis, pues qué pena por la redundancia, estas megalópolis. Y entonces dicen, ¿y cómo controlamos esto? Vamos a hacer ciudades o conglomerados o ciudadelas o conjuntos de manzanas o ciudades pequeñas en las que todo quede en un radio de 15 minutos, es decir, que la persona pueda salir a pie, pueda salir en bicicleta, no tenga que usar carro, que todo lo tenga, bancos, supermercados, hospitales, todo lo que necesita un conglomerado para vivir decentemente, que lo tenga en ese radio de 15 minutos. Y al parecer, esta es una solución no solamente viable, sino,
Casi que podríamos llegar a pensar en aquel mundo feliz de Aldous Huxley, de acuerdo como nos lo han pintado, ¿no? Hombre, así la gente va a tener más tiempo con la familia, se va a desgastar menos en los desplazamientos y no como sucede con las grandes ciudades entonces que estamos expuestos a la neurosis, al estrés, a la bipolaridad, a la esquizofrenia. No, aquí va a ser todo idílico porque todo va a estar ahí en cuestión de 15 minutos, vas a tenerlo todo. Todo es todo. Pero vas a estar confinado en un espacio. ¿Cierto? Entonces uno se pregunta, listo, hasta ahí está bien que yo pueda compartir con la familia, que pueda tener acceso a todo lo que necesito para vivir confortablemente y que podríamos ralentizar, bueno, pongámoslo en esos términos, sino más bien mitigar los efectos de este cambio climático que se nos está dando. Podríamos mitigarlos viviendo ahí, porque entonces uso de combustibles fósiles cero, no tenemos carros, podríamos tener un uso más racional de la energía, del agua, de un montón de cosas. Sí, muy bien, hasta ahí está muy bien. Ya inclusive hay ciudades que las han implementado. En Barcelona creo que ya hay un experimento. Creo que en Oxford, en Inglaterra. Es decir, hay varios en los que ya se está experimentando. En París, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ya prácticamente está experimentando también en las afueras de París con esto de las ciudades de 15 minutos. Y digo, podría parecer la ciudad de un mundo feliz de Aldous Huxley. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, listo, yo vivo aquí en una ciudad de 15 minutos. ¿Y si yo quiero ir a otro lado? Si yo no quiero estar confinado aquí, porque volvemos al concepto de ciudad gueto. Todo está cerrado. La gente que vive dentro de ese conglomerado prácticamente está controlada, guste o no guste. Porque sabemos dónde vive cada quien. Sabemos qué hace cada quien, cómo se desplaza cada quien. Y de hecho tengo entendido que hay algunos países en Europa, si no estoy mal por ahí de los nórdicos, en los que cuando llega un visitante, al llegar le preguntan, ¿usted va a la casa de quién? A la casa de fulano de tal. Y se tiene que registrar para que sepan que usted está en la casa de fulano de tal. Y si va a pasar de un barrio a otro, tengo entendido que tiene que pasar una solicitud para poder pasar de un barrio a otro. Imagínense ustedes. Muy rico, como digo, por la comodidad. Yo soy feliz en mi casa y salgo específicamente a lo que necesito y nada más. Pero sucede lo que ocurre como cuando uno decide un fin de semana que no quiere salir de la casa. Y listo, se encerró, echó llave y se quedó todo el fin de semana, sin ningún problema. Pero si en la mitad del fin de semana alguien le dice, ve, abrime la puerta que tengo que... Pues que viene alguien de visita y usted no encuentra la llave de su casa, la desesperación por salir no se la aguanta a nadie. Es decir, el hecho de que yo pueda abrir la puerta y salir, listo, es algo que yo puedo controlar. Pero si me quedo encerrado, ya es otro cuento completamente distinto. Eso podría ocurrir con las ciudades de 15 minutos. Miren, se van a ahorrar muchas cosas, sí. Pero ¿hasta qué punto también? ¿Hasta qué punto? La vida se volverá de una monotonía demasiado gris. Si es de 15 minutos, ir a los mismos sitios, los mismos restaurantes, comer lo mismo, visitar todo lo mismo. ¿Y dónde queda mi libertad? ¿Dónde está mi libertad de poder salir y viajar y de ver lo que quiero? Hasta que dicen que ante la forma como estamos viviendo, hacinados, casi que con las características reproducidas a macroescala de las ratas de Skinner en las grandes ciudades, que eso es lo que está ocurriendo. Eso nadie lo puede negar. Que aquí no estaríamos hacinados, sino que estaríamos cercanos los unos a los otros por nexos de amistad, de afecto, de solidaridad. Pero hasta ahí está muy bien. Pero si me toca en suerte gente hostil, ¿qué hago?
Porque entre otras cosas, no se puede homogenizar la sociedad. Hombre, que hay tribus urbanas que se identifican por algunas preferencias, por música, por alguna cosa, y se convierten en una tribu urbana cerrada, que simplemente funcionan en pos de sus intereses. Está muy bien, es una elección. Pero si quieren uniformar, ¿cómo vas a uniformar toda una población? Entonces aquí vas a poner a los blancos, allí los negros, aquí los enanos, allá los altos. ¿Cómo los vas a distribuir? ¿Puede uno tener la elección de quedarse o irse? Yo puedo, si no me soporto a este vecino, me lo tengo que aguantar. Y si puedo irme, no me puedo ir sino dentro del radio de los 15 minutos y tengo que pedir permiso para irme para otro lado. E igual voy a seguir en el mismo contorno. ¿Cómo me van a decir que en un momento dado no se está más expuesto a un contagio por una epidemia? Estamos prácticamente dentro de una comprensión geográfica pequeñita, porque es que cuando estamos hablando de 15 minutos, a uno le dicen tal ciudad, uno dice es una megalópolis, pues resulta que esa ciudad está en 10 kilómetros cuadrados, en 15 o en 20 kilómetros cuadrados, una megalópolis. Ahora una ciudad de 15 minutos donde todo está cercano, ¿de cuántos kilómetros puede ser esa comprensión, digámoslo, citadina? ¿De cuántos kilómetros? ¿No es mucho más fácil un contagio por una epidemia? ¿No es mucho más fácil manejar la histeria de la gente? ¿No es mucho más fácil controlar sus movimientos? Sí, nos dicen que todo esto tiene que ver con el confort y el bienestar y la realización personal, pero sí es así. Podría llegarse a pensar que estos son planteamientos revestidos de esas, a ver, hombre, ¿cómo se llama? De esas conspiraciones de las que estamos hablando regularmente. No, no son teorías conspiranoicas. Tiene su más y tiene su menos. En un capítulo, como dije hace ya unos meses, hablé de las ciudades gueto, de las urbanizaciones cerradas, en las que crecen los niños con el miedo cerval de que atrás del vallado o del muro que cierra la urbanización en la que vive, ese mundo es salvaje y hostil, todos son malos. Y por eso no acepte un confite, no hable con nadie, no le diga nada a nadie, no se deje, porque tienen miedo. ¿Qué hay allá? Ese muchachito cuando salga va a salir tan agresivo porque la agresividad puede ser una manifestación del miedo. De hecho, regularmente lo es. Tengo miedo, me vuelvo agresivo. Esas ciudades gueto no se van a reproducir en estas ciudades de 15 minutos. Es que yo creo que tenemos que plantearnos un montón de preguntas. ¿Cómo me van a circunscribir a mí, a mi familia, a un radio de 15 minutos? Y que si bien es cierto, en principio, no tiene un vallado o un muro que nos confine dentro de un espacio cerrado, psicológicamente ya nos encerraron. ¿Hasta qué punto ahí empezarían a funcionar una cierta noción de fronteras invisibles? Y mucho más si se pretende uniformar a la gente en cuanto a pensamiento, música, cultura y demás. ¿Hasta qué punto se podría permitir que hubiese una heterogeneidad que nos permitiera a todos entender que somos diferentes y por eso somos afines? Yo siento eso supremamente peligroso. Es decir, que llegue un momento en que se nos vaya clasificando por colores, olores, sabores, religión, equipos de fútbol. ¿A qué equipo de fútbol siguen? ¿O qué espectro político es el que esta persona, o a qué espectro político pertenece? ¿A qué religión pertenece?
Es decir, se podría dar que se llegara a ser una sociedad completamente homogenizada. Yo creo que sí. Que a la hora de la verdad casi que la paralizarían porque no le dan la posibilidad que salga y haga y cambie de actitud, de impresión, de momento. Ese es el peligro que se está corriendo. En aras de solucionar aquello derivado de esas megalópolis insoportables, con su hacinamiento, con todos los problemas que tienen. A ver, entonces saquemos a los hombres pues para que, a los seres humanos para que vivan de una mejor manera. Pero será peor el remedio que la enfermedad. Yo quiero dejar eso ahí también como a guisa de reflexión. Porque es que las megalópolis me parecen terribles. Terribles. Absorben al individuo y lo convierten en masa. El individuo deja de ser individuo para convertirse en masa, que la ve desfilar uno para el transporte público por la misma acerita y de la misma manera, sin pensar, sino simplemente como borregos, dele, 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 dele. Es peligroso. Pero ¿y lo otro? Aquí supuestamente donde va a tener absolutamente todo. Pero resulta que aquí tendrá la libertad suficiente para ser la misma persona. ¿O será lo mismo, pero en sentido contrario? Es decir, aquí, por inercia, en la megalópolis, estás forzado a comportarte de una manera. Pero aquí al otro lado, justamente por eso mismo, estarás forzado a comportarte de X manera donde te puedan manejar y manipular y controlar muy bien. He ahí la disyuntiva. He ahí lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo. Pero es el mundo, es lo que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Me preocupa, profundamente me preocupa esto. Máxime que todo se hace en función de un mejor estar de la persona. Pero se llega uno a preguntar, ¿será para mejor o para peor? Ahí les dejo la inquietud y quiero que ustedes me hagan sus comentarios, me hagan llegar sus comentarios, qué piensan, qué opinan. Y no estoy pensando como con una mentalidad paranoica, ni mucho menos, sino simplemente contrastando realidades. Y quiero que ustedes también lo piensen de esa manera y si tienen puntos de vista diferentes de los míos, háganmelo saber, me gustaría. Y les dejo la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro fascinante viaje de historias. Chao.